Estamos iniciando nuestra transmisión en vivo este miércoles para seguir con nuestra serie Gracia para vivir piadosamente. Ya lo decía la semana pasada, el domingo, nuestro técnico anda en Alcoy, el técnico suplente, más bien la técnico suplente anda de regreso de la universidad y ahí viene la otra suplente que está, mi esposa ya acaba de activar esto, esperemos que todo esté funcionando. El domingo a mí se me olvidó conectar un cable, así que siempre echamos de menos a todos los técnicos, pero son cuestiones que hay que estar lidiando. Vamos a arrancar esta tarde la temática que se basa desde luego en la palabra de Dios, gracia para vivir piadosamente, está enfocada hoy a los efectos de la gracia. Es interesante darnos cuenta cómo es que esa vida piadosa es un fruto de la gracia y vamos a estar viendo un poquito en torno a ello el día de hoy, pero de momento vamos a iniciar cantando, a ver cómo andamos en la garganta. Vamos a iniciar cantando, así que si cambiamos micrófonos, ahí está el otro, ya está listo para poder entonar este precioso himno titulado Jesús es mi Rey soberano. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. El Rey y me vuelvo al hermano, el Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, por ti. La verdad salimos ganando cuando hacemos del Señor nuestro Rey. Vamos a continuar cantando. Déjeme nada más me acomodo un poquito por acá. Vamos a continuar cantando un momentito. Nada más entre que el guitarrista no es muy bueno y que se desafina esto un poquito con el cambio de temperatura. Llevamos 48 horas que no hemos visto el sol porque ha habido una neblina muy cerrada aquí en Castilla-La Mancha, particularmente en Olías. Así que hay bastante humedad y a veces eso hace que los instrumentos hagan extraños. Vamos a entonar un himno más, precioso himno. Yo se lo conocí a unos misioneros hace algunos años, pero hace como 30 años más o menos, para que tengan una idea. Ahora, el himno es más antiguo, la verdad. Pero el punto aquí es que a veces hay una tendencia, sobre todo en nuestro tiempo, a querer desechar los himnos como que a buscar lo novedoso, lo rítmico, y se nos olvida que estos himnos que tuvieron su impacto siguen teniendo su impacto en la vida espiritual de cualquier creyente. No los desechemos, atesorémoslos, sigámoslo comunicando y transmitiendo. La realidad está en que conecta con diferentes
generaciones. La realidad está en que es música para todo el mundo y sobre todo música para nuestra propia alma. Vamos a entonar este bonito himno. Paz, paz, cuán dulce paz. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que Él me dio, y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, al autor de la paz se debe, y en que el himno más dulce que haber de cantar, de su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre eres, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Precioso, precioso himno, la verdad, que nos gozamos al entonarlo, nos proyecta desde luego a la misma presencia del Señor, nos recuerda quién lo dio todo por nosotros y también lo que nos deja aquí en este mundo mientras estamos con Él, pero también es un desafío y un reto y un ánimo para aquellos que están vagando, como dice el himno, en este mundo y que en Cristo
pueden tener la certeza de tener el perdón, la paz con Dios y la paz de Dios. Bueno, retomando nuestra temática que hemos estado abordando, gracia para vivir piadosamente, los efectos de la gracia. Hay tantas cosas que hablar de la gracia y al mismo tiempo de sus efectos, y entre ellos el énfasis que deseo hacer principalmente, que es en función a los efectos de la gracia en torno a la vida piadosa, a la piedad misma. Como lo he venido queriendo enfatizar, una de esas temáticas un poquito puestas de lado, no digo que absolutamente, no digo que por completo, que nadie jamás predica estos temas, pero sinceramente hablando, con el paso del tiempo, son temáticas que se han venido haciendo a un lado, como la misma temática de lo que se llama la santidad misma, o también de la separación bíblica. Y la separación bíblica es otra temática que en algún momento abordaremos. Hoy simplemente lo menciono porque son temas que se han ido dejando a un lado. Incluso tan solo el hecho de el énfasis o la dirección para que un creyente verdadero, alguien que se identifica con Cristo Jesús, siga la voluntad de Dios. Temas que con el paso del tiempo, por una u otra razón, se han ido dejando a un lado, buscando a veces una predicación a veces tendiente a lo psicológico, a veces dirigida a simplemente satisfacer el oído de quien escucha, otras tantas simple y sencillamente para ajustarse a la gente y no al revés. Una de las cosas que tenemos que ser conscientes en torno a la palabra de Dios es que no es que ella se va a ajustar a mí. No es que ella va a hacer los cambios para que se ajuste ella a mí, sino más bien yo me tengo que ajustar a lo que ella enseña. Yo me tengo que someter a los principios y a los mandamientos que de ella emanan. Yo tengo que tener la humildad para reconocer que necesito al Señor para que Él me provea de esa gracia y para que también Él transforme mi vida, sobre todo proveyendo no solo la paz, sino la paz de Dios, sino la paz con Él. Ahora, vayamos a la epístola que Pablo escribió a Tito nuevamente, porque ese pasaje que es una plena mención en torno a los efectos de la gracia y lo que ésta nos comunica, lo que ésta nos enseña, sobre todo por proteger uno de los malos entendidos que mucha gente, y que aún Pablo enfrentó en su tiempo en torno al mal uso de la gracia, donde la gente estaba abusando de ella, lo mencionamos también este domingo, donde mucha gente siente que como ya Dios nos ha perdonado, o apelan al perdón del Señor, que pueden vivir como sea, total, al fin y al cabo ya nos ha perdonado de todo. Y la realidad está que una persona que vive de esa manera no ha entendido la gracia, tal vez ni siquiera la ha experimentado, y por eso sigue viviendo de la forma que vive. La gracia nos enseña, dice el apóstol, a renunciar. Y vamos a repasarlo rápidamente, nada más para ponernos otra vez en sintonía y caminando, avanzando hacia la enseñanza del día de hoy. Pablo escribió a Tito, su colaborador, un griego, como decíamos el domingo, y que él estaba trabajando en la isla de Creta, ayudando a establecer ancianos, liderazgo pues dentro de las iglesias, y le dio bastantes instrucciones de corrección de lo que tenía que hacer, y aún enfoca la vida diferente, la vida que trae un fruto apacible, hermoso, que trae la gracia de Dios en la vida de cualquiera que experimente el perdón en Cristo Jesús. Y por eso a partir del capítulo 2 se dirige a diferentes, o más bien describe lo que diferentes grupos de personas deben de manifestar en una vida llena de gracia. Se dirige a los ancianos, a las mujeres, a las ancianas, a los jóvenes, a los siervos, y todo esto para terminar esa sección diciendo: para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y es que la enseñanza bíblica, cuando uno la recibe, produce un fruto, una vida distinta que adorna lo que creemos. La fe en el cielo, la fe en el perdón, la fe en el mismo Salvador, trae como consecuencia vidas distintas que se manifiestan y adornan lo que es nuestra fe. Y es que tenemos que entender esto.
Nunca podemos separar la fe de la vida práctica. Cuando hay personas que dejan su fe en cierto día o en cierto lugar de reunión donde se congregan, lo que estamos viendo ahí es una persona religiosa normalmente vacía, porque la fe verdadera repercute en nuestra vida. La fe verdadera trasciende y nos transforma a todos los que de verdad creemos. Por ejemplo, si yo no creyera que este sofacito donde estoy, este pequeño sillón donde estoy sentado, fuera capaz de sostener mi peso, yo no me sentaría ahí. Lo que quiero ilustrarles con este sencillo ejemplo es esto: tu fe te mueve a la acción. Santiago lo decía así: muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Él no estaba hablando que la salvación se obtenía por la fe, por las obras, sino que la fe verdadera trae como resultado a obras genuinas. Y eso es lo que toda la Biblia nos muestra, toda la palabra de Dios nos muestra. La fe siempre va en armonía con el estilo de vida. Según lo que creemos, es según cómo vivimos. Por lo tanto, cuando tú te identificas claramente con Jesucristo, hay una expectativa en torno a, no a que vayas a un lugar de reunión, no a que vayas a cierta denominación religiosa, sino al estilo de vida que debieras, como yo, también estar viviendo. No es un tema de iglesias y de reuniones, es un tema de vida. Por eso hablamos de vidas transformadas, porque nuestra prioridad se convierte en el Señor. Nuestro tiempo, nuestros pasatiempos, nuestra manera de invertir los recursos, las cosas de las cuales hablamos, cuáles son las temáticas que más giran en torno a nuestro corazón y nuestra mente. Esas son las cosas que tienen que ver con alguien quien se identifica con Jesucristo. Tiene que ver con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que repercute en todas ellas. Que por cierto, no es que hablemos nada más de Dios en lo general, es que Dios nos da instrucción para toda nuestra vida y por lo tanto todo el tiempo podemos estar nosotros edificándonos y hablando en torno a lo que Él nos está enseñando con su palabra. Esa es una de las realidades. Pero bueno, en Tito capítulo 2, versículo 10 al final dice: para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y luego dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Interesante que en el versículo 14, una vez más, Pablo subraya este asunto: la gracia produce una vida sobria, justa y piadosa, y Dios nos redimió para que fuésemos un pueblo celoso de buenas obras. Interesante, ahora lo abordamos en un momentito más. ¿Cuáles son los efectos de la gracia? Y repasamos porque algunas cosas las hemos visto ya. En primera instancia, el efecto más espectacular, más trascendente, más notorio en nuestras vidas es la salvación misma. La gracia de Dios nos salva. Somos salvos por la gracia del Señor. Esto quiere decir no solo que no merecemos la salvación, sino que es Dios quien nos ha salvado. En otras palabras, los seres humanos no nos podemos salvar a nosotros mismos, dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios tuvo que traer salvación a la humanidad perdida, porque el ser humano es incapaz, insisto, de alcanzar la gloria. Ahora, seamos congruentes con esto. ¿Cuáles son las demandas divinas para otorgar el perdón o para poder reconocer que una persona es apta para ir al reino de Dios, para estar con Él por la eternidad? Te digo cuáles son las demandas. Perfección. Perfección absoluta. Dicho de otra manera, impecabilidad. O como dice Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Sí, esas son las demandas divinas. Es más, dice, hablando de la ley de Moisés, que todos conocemos, que la persona que crea, que las practique, debe vivir por ellas.
Dios esperaría una perfección de un cumplimiento absoluto de esos 10 mandamientos. Si hubiera una manera para poder salvarnos, tendría que ser a través de guardar perfectamente toda nuestra existencia esos sencillos 10 mandamientos. Y digo sencillos porque hay muchos más en torno a la ley mosaica, pero quedémonos con esos 10 que la mayoría de la gente que me escucha sé que lo conocen o están familiarizados con ello. Ahora, la pregunta es, ¿alguna vez has quebrantado algunos de esos 10 mandamientos? La respuesta es sí, y más de alguna vez. Ahora, hay varios de los mandamientos inicialmente que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y luego, otra parte de los mandamientos que tiene que ver con la relación con la gente, con nuestros semejantes. Y lamentablemente en las dos secciones, en las dos áreas que están dirigidas los 10 mandamientos, en las dos áreas hemos fracasado una y otra vez. Ahora, mucha gente dice, bueno, por eso me estoy esforzando para seguirlos guardando y yo sé que Dios tomará en cuenta mi esfuerzo y todo lo bueno que he procurado hacer. Me gustaría decirte que sí, pero no es así. No hace falta cometer muchas o decir muchas mentiras para convertirnos en un mentiroso. Con una sola mentira hemos quebrantado la ley de Dios, porque Él dice no levantarás falso testimonio, y la realidad es que, siendo honestos, todos nosotros no una, sino muchas veces hemos quebrantado ese mandamiento, y aunque hubiera sido solo una vez, es suficiente para estar condenados delante de Dios. Porque la misma palabra de Dios nos dice y nos muestra que el que quebrantare un solo mandamiento de la ley, la realidad es que quebranta toda la ley. Por eso ante Dios no hay pecados de diferentes niveles, como a veces nosotros queremos graduarlos. Pecados, como algunos grupos religiosos le ponen diferentes niveles. Hay pecados que son menos leves que otros y por lo tanto tienes mejores oportunidades. No, una mentirilla blanca te separa de Dios, como también un hurto o un homicidio de la misma forma. Claro, es mucho más grave ante la sociedad y más escandaloso el hurto o el asesinato, naturalmente, pero el detalle está en que es un pecado que revela la naturaleza del hombre y que igualmente la mentira o el homicidio nos condenan delante de Dios. Esas son las demandas divinas. Y por eso el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, el capítulo 3, dice de la siguiente forma, y déjenme leerlo para que no quede que no lo citen mal, porque a veces por estarlo citando, de repente se me va una palabra o dos y no lo cito con la exactitud que debiera para hacer honor a la palabra del Señor. Miren, dice en el capítulo 3, el versículo 19 primero, pero sabemos que todo lo que la ley dice, los 10 mandamientos, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En otras palabras, nos quedamos mudos porque no tenemos que responderle a Dios, tenemos que admitir sencillamente que muchas veces hemos quebrantado su ley. No hay justificación. Y escucha el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano, perdón que lo reitere así, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tremendo. Pablo nos está diciendo aquí que la ley está ahí, ¿sí? Dirán algunos, bueno, pero no Dios dijo que la viviéramos y la guardásemos, sí, pero el propósito de la ley es demostrarnos una cosa, que somos incapaces de guardarla de manera absoluta y señala continuamente que pecamos una y otra vez. Y por eso le lleva a Pablo a concluir, dice el versículo 28 del capítulo 3, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Pero por qué por la fe? Dice anteriormente el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por la ley y por los profetas, la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. A esa fe se refiere la fe de Jesucristo. Por eso en Tito capítulo 2 dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cómo se manifiesta? Cuando Jesucristo viene. Ahora, la gracia de Dios siempre ha existido y se ha manifestado de diferentes formas, pero para salvación claramente fue hecha visible en la vida
y obra y resurrección del Señor Jesucristo. El ser humano, insisto, toda la raza humana estamos perdidos, estamos sucumbiendo, estamos en la misma condenación y la gracia de Dios tuvo que traer la salvación porque el ser humano no es capaz de vivir una vida perfecta, impecable, íntegra en todo detalle. Esta salvación no fue descubierta por el hombre caído. No es que nosotros indagamos y, mira lo que he encontrado. No, la Biblia dice, se nos manifestó en la persona y en la obra de Jesucristo, en la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Juan el apóstol en su evangelio, hablando justamente de cuando encontró al Señor o cuando el Señor se dio más bien a conocer en su ministerio, es tremendo cómo lo describe el apóstol Juan. En el capítulo 1, desde el inicio, está hablando de cómo el Señor, el Verbo de Dios, venía a este mundo y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice el versículo 14. Pero luego dice el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 17, acabo de leer. Y el 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La realidad está en que la presencia de Cristo, su vida, su muerte y resurrección vienen a traer esa gracia. Dios, hermanos, en su gracia, amigos, en su gracia envió a su Hijo. Es el favor de Dios, es la iniciativa de Dios, es la buena voluntad de Dios manifestada al hombre y lo hizo para redimirnos. El término redimir tiene que ver con comprar de nuevo y comprar del mercado de esclavos para poner en libertad. Eso es lo que explica el término redención. El ser humano está esclavizado al pecado mismo y condenado por ende. Pero Cristo vino en su gracia a darnos algo que no merecemos, perdón y libertad en Él. Libertad del pecado para ser capaces de ahora servirlo con toda integridad. Nos vino a redimir a los que estamos en la esclavitud del pecado. Esta salvación, noten esto, es para todos los hombres. Dice la Escritura, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos los que la reciben, desde luego. Hay mucha gente que no quiere tener nada que ver con la gracia de Dios, que quieren seguir sus vidas esclavizados a la maldad, no pueden ver más allá y quieren seguir ahí perdiendo su vida, no solamente en este mundo, sino dirigiéndose a la misma condenación. Pero la gracia se manifestó para salvarles si reciben la gracia. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, apenas en el capítulo 2 de la primera epístola de Pablo a Timoteo, cuestiones que de verdad tenemos que subrayar y exhortar, sobre todo cuando una vez más surgen corrientes doctrinales que quieren limitar y obstaculizar el efecto de la gracia y la responsabilidad humana para recibir de esa gracia. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 al 6, bueno, desde el versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Esa es la redención, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Una vez más, Dios manifiesta su gracia en Cristo para salvación. El efecto que Dios quiere generar con la gracia es salvación. El hombre ahora es responsable de aceptar esa gracia, de reconocer esa gracia y de arrepentido recibirla. Dios sabe claramente que hay una necesidad universal y Dios está proveyendo un remedio universal para todos los que creen en Jesucristo, perdón y salvación por su gracia. No lo merecemos. No lo merecemos porque no hemos podido guardar perfectamente la ley de Dios, ni podremos.
Pero por su gracia envió a Jesucristo para salvarnos. Tomó nuestro lugar, pagó nuestra deuda, recibió el castigo que tú y yo merecíamos en la cruz del Calvario y derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Y luego al tercer día se levantó victorioso de la tumba para demostrar que el sacrificio que había realizado es suficiente, había sido aceptado por el Padre y estaba demostrando que Él era quien dijo ser, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, seamos conscientes con esto, la gracia nos salva. Los seres humanos, pues, no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos, por eso requeríamos de un Salvador. Pero noten que también dice la Escritura en el versículo 14 que es Cristo quien se dio a sí mismo por nosotros. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Está hablando de Jesucristo, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por todos nosotros. Esto quiere decir sencillamente lo que ya he reiterado. Él tomó nuestro lugar, se dio a sí mismo por todos nosotros. El apóstol Pedro lo enfatiza de esta forma. Dice él en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo cuando estaba en el madero y así recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Y le reitero esto, la palabra redimir básicamente significa poner en libertad al esclavo por medio del pago de una fianza. ¿Cuál fue la fianza? ¿Cuál fue el pago que el Señor hizo? Su muerte en la cruz del Calvario, su sangre misma. Nosotros éramos esclavos del pecado, no podíamos vivir de otra manera y por eso el ser humano no puede guardar la ley de Dios. La ley de Dios simplemente demuestra que seguimos siendo pecadores, que seguimos mintiendo, que seguimos codiciando, que seguimos robando, que seguimos de verdad haciéndonos daño. El hombre sigue adulterando, el hombre sigue cometiendo homicidio, el hombre sigue hablando blasfemias y teniendo otros dioses delante de Dios. El hombre, el ser humano, la raza humana, seguimos manifestando que la ley está cumpliendo su propósito, señalando nuestra pecaminosidad. Pero estábamos esclavos al pecado y Cristo nos vino a libertad. Dice el capítulo 3, versículo 3 de Tito, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. El Señor nos salvó, no por obras, porque no podíamos hacer las obras, por más que intentásemos hacerlo. Nos redimió de toda iniquidad. Él cumplió a través de su muerte las demandas justas de la ley santa de Dios. Él pagó la deuda, Él sufrió el castigo, porque la paga del pecado es muerte, la Escritura nos dice. Sufrió y pagó las demandas justas de la ley de Dios, insisto, para que Dios, en su gracia, pudiera perdonar y libertar a los que creen en Cristo Jesús. Ahora, déjame recordarte esto, porque nos gusta mucho enfatizar el aspecto de verdad bondadoso y amoroso del Señor, que desde luego, Él es lleno de amor y misericordia. Y muchas veces malinterpretamos esto como que Dios nos pasará absolutamente todo por alto. Y que al final de cuentas, no importa lo que hayamos hecho en la vida, nos va a recibir en el cielo simple y sencillamente porque Él es amor. Ese es el concepto que algunas personas o muchas personas tienen de Dios. Me gustaría que así fuera, pero esa no es la realidad. No es así como Dios se manifiesta en su palabra. Él se manifiesta de la siguiente forma. Primero, un Dios santo. Y un Dios santo en absoluta perfección. Por lo tanto, como es santo en toda la extensión de la palabra, apartado del mal, impecable, no puede permitir que una persona con manchas como yo, con pecados como yo, llegue a su presencia. No, es imposible que eso pase.
Pero no solamente Él es santo, sino que Él es justo. Y por su justicia Él determinó que el pecador merece la muerte, la separación eterna, la condenación en el infierno. Sí, literalmente, lo que estás escuchando. De lo que no nos gusta hablar, el día que la gente muere, si no ha arreglado las cosas con Dios, ese día irá a la condenación eterna. No nos gustan decir estas cosas, pero esa es la verdad, es lo que la Biblia muestra. Y tenemos que, de alguna manera, sacudir nuestro corazón, dejar que la Biblia nos sacuda y reconocer esta realidad. Dios es santo, sí, y somos pecadores y por lo tanto no podemos llegar a su presencia. Dios es justo y Él determinó en su justicia condenar al pecador no arrepentido. Sí, como tú y como yo, así. Al pecador no tan pecador o al pecador muy pecador, como lo quieras llamar. No importa el nivel de pecador que tú le puedas dar. El asunto es que por naturaleza nacimos separados de Dios. Somos pecadores. Por eso nos es fácil mentir más que hablar la verdad. Por eso nos cuesta tanto no enfadarnos y agredir con la boca y maldecir con la boca. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos inclina hacia ello. Esa es nuestra naturaleza. Y sin embargo, por eso el Señor no puede permitir que una persona así no solamente llegue a su presencia, sino que tiene que castigar eso, porque Él es verdaderamente justo. Mucha gente pregunta, ¿dónde está la justicia de Dios? Bueno, te digo una cosa, si la aplicara a todos nosotros en este instante, todos nosotros iríamos a la condenación. Todos, en todo el mundo entero, en un instante. Pero aquí está lo maravilloso del amor de Dios. Dios, en su amor, diseñó un plan para satisfacer sus demandas justas y para poder darnos santidad para poder estar con Él. En su justicia, Él demandaba muerte, porque para que haya perdón tiene que haber muerte, derramamiento de sangre, según la Escritura. Y entonces Él envía a su propio Hijo, Él mismo se hace hombre para tener la capacidad de morir en ese sentido, presentar su cuerpo y derramar su sangre, se hace hombre. Es encarnado de una manera milagrosa. Por eso no podía intervenir otro hombre más que el Espíritu Santo para que María concibiera y que el ser santo que naciera fuera perfecto en toda la extensión de la palabra. Para que cuando llegó a la edad e inició su ministerio y lo culmina, entregara su vida y satisfaciera las demandas justas del Padre, llevando nuestros pecados en su cuerpo y pagando con su perfecta sangre, preciosa sangre, la deuda mía para justificarme por mi pecado. Esa es la muerte vicaria. Él tomó mi lugar, Él pagó mi deuda. Él, porque Él era el único capaz sobre la faz de la tierra a lo largo de toda la historia del ser humano, jamás ha existido otra persona con esa pureza más que el Señor Jesucristo. Y por eso Él era el único, el Mesías, el Cristos, el ungido de Dios, el indicado, el señalado por Dios. ¿Para qué? Para dar su vida en rescate por nosotros. En su justicia el Padre ajustició al Hijo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice el libro de Isaías. Él recibió los clavos que yo merecía. Él recibió los latigazos que yo merecía. Él recibió las burlas, el rechazo, el dolor, la muerte que yo merecía, que tú merecías. Pero la diferencia entre Él y yo es que si yo hubiera muerto en esa cruz, es que yo hubiera quedado muerto. Y no hubiera sido suficiente mi sacrificio para salvarme. Pero el sacrificio de Él fue distinto, porque al tercer día se levantó victorioso de la tumba, demostrando que su sacrificio es suficiente para traer perdón y salvación a todo aquel que cree. Esa es la dimensión, la magnitud de la gracia, la ofrenda que yo no merezco, costosísima, dada en mi lugar. Cristo muriendo por mí en la cruz del Calvario. Tremendo, ¿no? Es gracia divina. Tú y yo no lo merecemos y el Señor lo hizo para darte perdón y salvación. Tremendo efecto de la gracia, la salvación. La gracia nos salva. Hemos sido redimidos, los que hemos recibido la gracia de Dios en Cristo Jesús, de toda iniquidad, según el pasaje que hemos leído, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Esto significa que el pecado ya no debe tener dominio sobre nuestra vida. No debe.
En nuestra condición perdida éramos rebeldes a la ley de Dios y vivíamos perdidamente y el pecado estaba gobernando, pero Cristo nos ha libertado nos ha redimido de toda iniquidad para poder vivir en libertad. Libertad del pecado para poder servir al Señor. En segundo lugar, el segundo efecto de la gracia, y por la hora que veo vamos a tener que dejarlo en este segundo porque es el que toca concretamente sobre todo este aspecto de la vida piadosa. La gracia nos regenera, nos trae vida nueva. Cuando hablamos de la transformación de la vida, no nos referimos a una reformación, hablamos de una regeneración. Ya en Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque se necesita una regeneración, un nuevo nacimiento. Eso es lo que quiere decir la regeneración, nacer de nuevo. Mucha gente dice, para vivir de la manera que Dios quiere que vivamos, tendría que nacer de nuevo. Y sin saberlo, están diciendo exactamente lo que Dios dice que debe de pasar. Dice la Escritura en versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, la gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo puede un ser humano normal vivir sobria, justa y piadosamente en este presente siglo que empuja y que apela a nuestros apetitos carnales todo el tiempo? ¿Cómo podríamos obedecer a esto? Se llama lo que produce la gracia, el efecto de la gracia nos regenera, produce ese tipo de vida. Dice la segunda parte del versículo 14, dice, leamos todo el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Purificar es el primer aspecto, dar santidad y limpieza para capacitarnos para vivir una vida distinta, celosos de buenas obras. La salvación no solo es un cambio de posición, de estar en la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa en Cristo y santidad en Él, sino también es un cambio de actitudes, apetitos, ambiciones, acciones. La gracia que nos redime también cambia nuestras vidas y nos ayuda y nos proyecta a vivir vidas piadosas. ¿Por qué? Porque recibimos el don de gracia, la salvación de Cristo. Dios mismo viene a morar en nosotros y nos da vida nueva. Su Espíritu viene a ser morada en nuestro corazón y nos transforma, nos regenera, nos da vida de adentro hacia afuera. No es un tema de ser buenos porque yo me esmero en ser bueno. Es un tema porque yo renuncio a mi vida y me pongo en el altar del Señor. Le digo, Señor, haz tu obra en mi vida. Y el Señor es quien hace esa obra en nuestros corazones. La vida piadosa, la vida que toma en cuenta a Dios, incluye, sí, lo negativo, o sea, acciones que decimos ya no más. Renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos. Hacemos eco con las palabras del apóstol Juan en 1 de Juan 2:15 que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y luego nos describe un poquito lo que es esas cosas y esos deseos del mundo. Porque dice que no proceden del Padre esos deseos, sino del mundo mismo. En 1 de Juan capítulo 2 es donde lo dice y se los leo para que quede también bien claro. Versículo 15, con razón, estoy en 1 de Pedro. 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo, el sistema, la sociedad que empuja y apela a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo eso proviene de ese sistema para atraparnos y esclavizarnos. Dice el Señor, no ames esas cosas, ámame a mí, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Por eso el Señor nos muestra cómo en su gracia nos produce una vida nueva, una vida con otros apetitos, una vida que se deleita en Dios. Antes no podíamos deleitarnos en Dios. Es más, por eso mucha gente que dice, bueno, eso es ser muy aguafiestas, vivir de esa manera, no quiero, muchos dicen. La realidad está en que no te das cuenta, tú que piensas eso, es que estás esclavo a esas acciones que son autodestructivas, pecaminosas. Y que no solamente te están destruyendo aquí en este mundo, sino que finalmente, el día que cierres los ojos aquí y los abras, será en la condenación y no en otro sitio. Y por eso estamos aquí, para advertirte de esa realidad y animarte a arrepentirte y a buscar al Señor. Animarte a que recibas la gracia redentora de Cristo Jesús. El Señor te exhorta y nosotros, en nombre del Señor, te rogamos. Reconcíliate con Dios. La realidad está en que el Señor nos anima a renunciar a esas cosas que nos hacen daño, pero yo sé que por mucho esfuerzo que le ponga un ser humano que no ha creído en el Señor, logrará por algún tiempo vivir más o menos bien, pero tarde o temprano la impiedad volverá a salir en su corazón, porque es un tema de esfuerzo humano, no es un tema de la gracia divina actuando en el corazón, ni de una persona que tiene en cuenta a Dios y que eso provoca en el corazón de esa persona una respuesta a vivir una vida piadosa, sino que es más bien un producto de una conciencia que quiere y busca hacer cosas para agradar a Dios, cuando no se da cuenta que lo que tiene que hacer es humillarse delante de Dios, pedirle perdón y salvación, y que cuando Cristo viene a ser morada en su corazón, Dios le ayudará a hacer esas cosas. Dios llevará en su corazón el poder y el deseo de vivir para el Señor. Y nos capacita para ello. No es un tema de esfuerzo humano, sino es un tema de gracia divina que se manifiesta en el resultado de una vida nueva en Cristo Jesús. Así que esta vida nueva que tiene que ver con sobriedad, autocontrol, prudencia, dominio propio, que la Escritura ya nos muestra en muchas ocasiones, hace hincapié desde luego en lo que el creyente, el discípulo de Jesucristo, cómo vive esta nueva vida en Jesucristo, una vida de autocontrol, ¿sí? No porque sea muy fuerte uno, sino porque uno es muy débil y que el Señor nos ayuda a vivir de manera correcta delante de Él. Ahora, la gracia nos cambia porque nos purifica y nos hace posesión muy especial de Dios. Mira, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia nos purifica y la gracia nos hace un pueblo especial para Él, un pueblo celoso, suyo, para buenas obras. Es algo hermoso, pero este proceso de purificación se llama santificación en la Biblia. Y su finalidad es que nosotros como creyentes vivamos una vida que cada vez más se asemeje al carácter de la vida de Cristo Jesús. En Romanos 8:29 claramente el apóstol enfatiza este hecho diciendo que el Señor Jesucristo, de verdad, el propósito, el anhelo del Señor es que nosotros seamos y crezcamos en la imagen del Señor. Y déjeme, para no citarlo inadecuadamente, nuevamente lo leo. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que la santificación práctica es el crecimiento espiritual a través del cual una persona va reflejando cada vez más el carácter de Cristo. Cuando hablamos de parecernos a Cristo, no hablamos de usar túnicas, no hablamos de vivir como en el tiempo, en los tiempos bíblicos, hablamos del carácter precioso de fidelidad, de amor, de verdad, de pureza que el Señor tiene y que está generando. Esa es la regeneración, que está generando y produciendo en la vida, porque es vida espiritual en aquel que cree en Jesucristo. Así que te animo a que arrepentido busques al Señor para que Él te dé esta nueva vida en Él. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y termino. Efectos de la gracia. La gracia de Dios nos alienta.
En Tito 2:13 dice la Escritura que la gracia nos enseña, el versículo 12, que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos y que vivamos el presente siglo sobria, justa y piadosamente. Y dice el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué nos alienta la gracia? Porque esperamos el regreso de Cristo Jesús. Esta es nuestra esperanza y gloria. Ahora, ¿por qué Él es nuestra esperanza? ¿Por qué es nuestra esperanza que Él regrese por nosotros? Porque Él es el único gran Dios y Salvador. Y lo podremos ver. Y le veremos cara a cara. Y estaremos con Él por la eternidad. Y todos los dolores de la vida presente, todas las preocupaciones, todas las presiones, todas las enfermedades, todo aquello que de verdad ha hecho nuestra vida difícil, habrá quedado atrás, porque ese día, a partir de ese momento, todo eso habrá pasado. El Señor te dará un lugar con Él por la eternidad. Este mundo entrará en un momento de suma y de verdad situación caótica. Si usted piensa que hoy estamos viviendo situaciones severas, créame y lo digo con sinceridad, lo peor está todavía por delante. Esto no es para nada, ni siquiera un esbozo de lo que serán los juicios de Dios contra el mundo incrédulo durante la etapa que la Biblia reconoce como la tribulación que ocurrirá después de la venida de Cristo por sus santos, por su iglesia, para quitarnos de en medio, y entrará en este mundo una serie de juicios terribles, caóticos, sí, apocalípticos, literalmente. No quiero espantarte, quiero alertarte. Y si espantado puedes arrepentirte y llegar a Cristo y buscarlo como tu refugio, hazlo, porque Él quiere ser tu refugio. Él no te está diciendo eso para espantarte, y no te estoy diciendo eso para que producir eso y que solamente por un espanto tú reacciones. No, la realidad está en que debería haber arrepentimiento y fe. Arrepentimiento porque le hemos fallado al Señor y no hemos vivido conforme a sus expectativas. Fe porque Jesucristo es quien vino a morir, cumplió las expectativas y pagó el precio que era evidente que yo no podía pagar ni por mí mismo siquiera. Solo por mí, y Él lo pagó por todos nosotros. Pero para hacer eficaz, efectivo ese pago a mi favor y a tu favor, hay que arrepentirse y hay que recibirlo. Por eso dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo aquellos que creen en su nombre y le han recibido son considerados para Dios como sus hijos, nadie más. Y yo te animo a que arrepentido le recibas para tener de Él el perdón y la salvación. Gracias por estar con nosotros una vez más y les animamos a que cada domingo y cada miércoles se conecten. Y si por alguna razón no lo pueden hacer, bueno, como saben, estarán en los medios, aquí en el muro de Facebook, tanto en el familiar como en la pregunta importante, o en YouTube. Lo estaremos subiendo más tarde este video, porque hemos tenido un poquito de problemas con la aplicación para subirlo en vivo. No tengo yo los equipos para hacerlo directamente. Ha estado fallando un poquito y ahora lo estamos grabando y más adelante lo estaremos subiendo para que lo puedan ver con la mejor calidad posible. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse y les esperamos el domingo. Dios les bendiga. ¿Finalizado?